Agustín Pantoja, en el año 2018, creo recordar, demanda a una cadena porque aseguraba que se había dañado su intimidad y porque se estaba jugando con algo que él no había dicho nunca, que era su orientación sexual. Todos los datos los tiene David. ¿Qué pasó entonces con aquel caso de Agustín? Y después ya volvemos a las demandas y a primera y segunda instancia. A mí, si me perdonas, antes de empezar con el tema jurídico, que ya es como más entrar en materia, sí que me gustaría significar un poco, porque esa cadena que dices es el grupo audiovisual Mediaset, que es el que demandó Agustín Pantoja. Como Mediaset nuevamente vuelve otra vez a tener la absoluta incoherencia de todo lo que supuestamente enarbola como abanderado, que es la libertad sexual, la libertad de todo tipo, el que cada uno pueda expresar libremente aquello que quiere. Pero, sin embargo, luego las obras son bien distintas. Las obras son que una persona que no ha querido hablar en absoluto ni de su sexualidad ni de su vida, que sin embargo pongan, como lo han hecho, que además ha sido, bueno, ahora David, si quieres hablas un poco de cómo ha sido el programa o los programas donde se vulneró el derecho a la propia imagen de Agustín Pantoja, pero que ridiculizan al final a una persona por su condición sexual, que además, bueno, por su condición sexual no, por lo que dicen ellos que es su condición sexual, porque él nunca ha admitido tal cosa, por lo cual si una persona no en primera persona no expresa o manifiesta cuál es su condición sexual, yo creo que nadie, por supuesto, nadie está capacitado o no debe al menos hablar de ello y mucho menos ridiculizarlo. Me he liado. Almudena, yo voy a traducir, que no es que necesite traducción, sino ella está hablando de que Telecinco, que la bandera, la causa de la igualdad, de los derechos y demás, pues debería darle una puntilla. Yo en el medio donde más menos intromisión en las vidas privadas y sobre todo menos ridiculizar esas cosas que no se tienen que ridiculizar ha sido la cadena COPE. No en Telecinco, para que vean la incongruencia que llevo ya unos cuantos años en varios medios. Al final lo que importa, que es el dinero, el tener espectáculo y da igual de lo que primero se abandere y luego lo que sea. Date cuenta que uno de los temas de ese programa durante muchos años fue si Chelo García Cortés era lesbiana o era bisexual. Dicho eso, yo creo que ya ha puesto la puntilla, podemos continuar, ¿no? Qué bien te queda Fusi. Y ahora sí que Iván iba a contar qué pasó David, en el año 2016. Estamos pendientes a ver si puede entrar, pero no. Suceden los hechos. Es que yo estoy pendiente mucho del móvil porque lo estoy escribiendo, pero la conexión está regular, por eso se me ha ido el nombre. ¿Qué pasó en 2016 cuando Agustín Pantoja decide demandar a esta cadena? Y David nos va a contar los hechos. Aquí, al parecer, en dos programas de televisión que se emiten en un canal de Mediaset, donde se aborda la cuestión relativa a la orientación sexual de Agustín Pantoja. Entonces, Agustín Pantoja entiende que la emisión de esos programas y concretamente la alusión que se hace a él vulnera su derecho al honor y la intimidad, decide interponer una demanda para proteger esos derechos y el resultado que obtenemos pues es esta sentencia. A mí lo primero que me llama la atención, y a lo mejor a la gente también le puede llamar la atención, es que la demanda se formula ante el juzgado de primera instancia de Chiclana de la Frontera, creo que es, y después resuelve la audiencia provincial de Cádiz. Alguno puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que si se emite el programa en Madrid, que es un programa de Mediaset, cómo es posible que se demande en Chiclana? Bueno, pues la respuesta es relativamente sencilla. La norma general, cuando se pone una demanda, es que dicha demanda tiene que ser presentada en el domicilio del demandado. Es decir, aquella persona a la que demandamos, ubicamos su domicilio y el partido judicial, el juzgado
que corresponda a ese domicilio es donde hay que interponer la demanda. En este caso, si nos guiásemos por ese criterio general, en este caso Mediaset tiene su domicilio en Madrid y por lo tanto la demanda habría que formularla en Madrid. Pero sucede que en el caso de la vulneración o las demandas por entender que se ha producido la vulneración del derecho al honor, la intimidad de la propia imagen, tiene una especialidad. Y es que esas demandas hay que interponerlas en el domicilio del demandante. Entonces, en este caso entiendo que Agustín Pantoja tiene su domicilio dentro del partido judicial de Chiclana de la Frontera y posteriormente quien tiene que resolver el posible recurso de apelación que se formule contra esa sentencia es la Audiencia Provincial de Cádiz. Por eso estamos muy habituados a que este tipo de demandas las resuelvan tribunales de Madrid, no solo Madrid capital, sino dentro de la provincia de Madrid, y que posteriormente resuelva la Audiencia Provincial de Madrid. Pero en este caso, dada esa peculiaridad, sí que creo que por lo menos era un dato curioso y que podía resultar de interés. Claro, se entiende perfectamente cuando se dice que Agustín Pantoja, su domicilio es Cantora, la finca Cantora, donde vive con su hermana Isabel Pantoja, y este domicilio Cantora pertenece a Chiclana y Chiclana pertenece a Cádiz. Por lo tanto, todo lo que ha dicho la parte jurídica coincide con la realidad de... Estoy apuntando mucho, ¿no? Cuando me mira con cara de... Está bien. Está bien. Pertenece a Cádiz. Las dos sentencias, la de primera instancia de Chiclana de la Frontera, condenaba a Mediaset a 50.000 euros. En aquel momento no hay condena en costas, es decir, que no se estima en su totalidad la demanda de Agustín Pantoja. Cuando recurre Mediaset esta sentencia ante el juzgado y resuelve la Audiencia Provincial de Cádiz, Cádiz, la Audiencia Provincial, sí ha condenado en costas a Mediaset. Y ahora Almudena, ¿qué quiere decir eso cuando se habla de costas? La diferencia entre primera instancia y segunda, que es un claro ejemplo para diferenciar lo que es costas. Vamos a ver, las costas, para que todo el mundo lo sepa, cuando te condenan en costas, lo que significa es que la persona a la cual condenan, que es a la persona a la que le han desestimado todas sus pretensiones, tiene que pagar tanto a su abogado y su procurador como al abogado y procurador contrario, al abogado y procurador, digamos, vencedor del procedimiento. En este procedimiento, lo que entiendo que ha ocurrido es que la Audiencia Provincial, en el recurso de apelación que se haya interpuesto, ha condenado en costas de ese recurso a las personas, a Mediaset en este caso, que es la persona a la cual ha sido desestimado su recurso. Lo que no sé es en la sentencia si también condenan respecto de las costas de la primera instancia o no, solamente respecto de las costas de la apelación. Por lo que yo puedo hablar con el despacho que lleva condenaba las costas de la apelación, pero no las costas de primera instancia. Aquí, en torno a las costas, una puntualización respecto de lo que ha comentado Almudena. Las costas, como regla general, siempre hay excepciones porque puede entrar en juego la mala fe, la temeridad en el ejercicio a la hora de interponer una demanda, pero la regla general es que las costas se imponen a aquella persona que ha visto desestimadas todas sus pretensiones. ¿Qué significa eso? Que si yo demando y me desestiman la demanda íntegramente, me van a imponer las costas. O si yo demando a una persona y me estiman íntegramente la demanda frente a esa persona, es decir, me dan completamente la razón frente a esa persona le van a imponer las costas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay una estimación parcial de esas pretensiones, lo normal, como regla general, es que no haya condena en costas. Por ejemplo, si yo demando a Almudena y le reclamo la cantidad de 100.000 euros y me estiman íntegramente la demanda, Almudena lo normal es que le condenen en costas también. Si yo demando a Almudena y le reclamo 100.000 euros y me dicen que no me tiene que dar nada, lo normal es que a mí me pongan las costas. Y si yo demando a Almudena y le reclamo esos 100.000 euros y la condenan a pagarme 50.000, lo normal es que no haya imposición de costas a ninguna de las partes y que cada uno tenga que pagar a su abogado y a su procurador. En este caso, y corrígeme Jesús Manuel, se desestima íntegramente el recurso de apelación, por eso puede ser uno de los motivos por el que se imponen las costas, y si en la demanda, por ejemplo, hubo una estimación parcial de la misma, por eso quizás sea lo que justifique que no haya imposición de costas en la primera instancia.
Jesús Manuel, ¿tú que eres un personaje famoso o un personaje público o popular? A ver. Porque tiene trascendencia. Pensé que me ibas a preguntar a mí. Yo creo que tú eres más famoso. Sí, no, después de que me has dicho que me demandas por 100.000 euros. A ver, Almudena hace la pregunta muy bien hilvanado, porque es un caso que repercute directamente, pues un ejemplo, Agustín Pantoja. La diferencia entre los personajes anónimos y los personajes públicos. Los personajes anónimos pueden ser todos los que están ustedes viendo ahora mismo si no se dedican al mundo del teatro, de la televisión, de la comedia o de la farándula en general. Después están los personajes públicos. Los personajes públicos pues, tienen dos categorías. Uno es el personaje popular y otro es el personaje famoso. El personaje popular es el que es conocido o es público por su trabajo. Por ejemplo, Vicente Vallés, como el nombre de un presentador que se conoce por su trabajo. Hay muchísimos. Famoso es el que es conocido, popular o es público porque él decidió hacerlo así, vendiendo parte de su vida o algo notorio de su vida que no tiene nada que ver con un oficio, por ejemplo, el caso de Belén Esteban. Volviendo al tema de Agustín Pantoja. Agustín Pantoja, en el año 81, 82, 83, fue uno de los cantantes con más repercusión a nivel musical. De hecho, tiene hasta algún disco de platino. Pero al fallecer, o coincidió con el fallecimiento de Paquirri, el marido de su mujer, él decidió dejarse la música y ya no quería ser personaje público. Él acude en el año 2000, no sé si 14 o 15, a la justicia para solicitarle que dicte sentencia de que es un personaje anónimo y que ya no es popular. Finalmente, el Supremo lo considera, dicta sentencia, que es un personaje anónimo, que ya no es público. En este caso, de todo lo que hemos hablado del caso de Agustín Pantoja, todavía tiene mayor repercusión. Es decir, no se puede hablar de la orientación sexual o de los gustos que tiene un personaje público, a no ser que de autorización, que diga, yo me voy a una entrevista, hago una exclusiva, o yo quiero que tú lo digas, entonces yo te doy el para que se lleva tanto eso del consentimiento. Pues aquí también está el consentimiento que no lo han inventado esta gente. El consentimiento de que se pueda hablar. Agustín Pantoja, de hecho, mientras que le estoy diciendo, voy a buscar la noticia de aquel momento, era que no es un personaje público, no es un personaje, por lo tanto, ni público, ni popular, ni famoso, es anónimo. Por lo tanto, tiene mucho más arraigo esta sentencia en el caso de Agustín Pantoja, porque no es ni público, aunque, y repito, que no quiero que se quede con otra idea, que el personaje público no se puede hablar de cosas tan fundamentales, que son derechos fundamentales del 14 al 29, como es la orientación sexual, la orientación política que puedas tener o cualquier tema de salud. Es decir, cualquier tema de salud está totalmente prohibido. Es decir, un juez no va a entrar nunca a ver si es verdad lo que ha dicho el periodista, si está malo del hígado o del ojo, o si le gustan los hombres, las mujeres o los pájaros. Es decir, no va a entrar nunca ahí porque es algo que está sumamente protegido por la Constitución española. La de ahora, que no sabemos dónde vamos a llegar. Yo no sé si con el tema de Agustín hay alguna cosa que se tenga que entrar más. Yo respecto a esto sí quería decir una cosa que está directamente relacionado con el hecho de ser persona pública o lo que tú denominas como famoso. Persona pública efectivamente es aquella persona que puede tener cierto grado de notoriedad por el motivo que sea. Desde haber nacido ya como una persona famosa, por ostentar un cargo político, por tener una profesión, deportista, músico, lo que sea. Esas son personas que al fin y al cabo adquieren la condición de públicas y que son conocidas. Sí que es cierto que respecto de ese tipo de personas puede haber determinadas noticias que sean noticiables, informativas, en las que pueda tener cabida el derecho a la información y se puede hablar de esas personas. Nunca, desde luego, evidentemente, como decías, de determinadas cuestiones como es la orientación sexual, que más allá de poder generar interés en un determinado grupo de personas, no tiene por qué tener necesariamente ese carácter informativo y además está protegido. Entonces, respecto de esas personas, a su vez podemos distinguir un segundo grupo. Pero yo ese grupo lo defino por los actos propios, que es lo que se denomina en la jurisprudencia. ¿Qué significan los actos propios? Pues en relación al derecho a la intimidad y el honor, los actos propios son aquellas actuaciones que realiza una persona por las cuales ellos mismos hablan acerca de su vida privada y personal. Es decir, si una persona conocida
a su vez, pública, como hemos denominado antes, a su vez vende su vida en la prensa rosa o en cualquier tipo de prensa o en programas o lo que sea relativo al mundo del corazón, está dando un paso más allá y pasa a formar parte también de esa prensa rosa, pero a través de sus actos propios. Es decir, yo sumaría la doble condición de persona pública y como persona que a través de sus actos propios vende su vida privada. ¿Significa, en este caso, que se puede hablar de absolutamente todo lo que esas personas puedan haber manifestado? No necesariamente, de determinados aspectos que son íntimos y personales, pero sí que es cierto que si una persona habla de determinados ámbitos de su vida privada, luego no puede impedir, dice la jurisprudencia, que levanta el velo respecto de esos aspectos y luego no puede impedir que otros hablen o comenten en relación a eso. Entonces yo creo que la distinción viene también un poco determinada por esos actos propios que realiza cada uno y evidentemente es otro de los elementos a tener en consideración y si consideraba necesario hacer ese pequeño matiz. Me apuntabas, y para terminar con ese tema, lo de los hijos de, es decir, no todos los hijos de son hijos de. Por ejemplo, dos casos muy concretos. Isabel, hija de Isabel Pantoja, es decir, por eso que dice, a través de los hechos propios, ha decidido con su vida lo que ha querido. Aquí no entramos en valoraciones si es bueno o malo. Porque después el trabajo del abogado es, cuando se demanda y demás, pues saber que no es lo mismo Isabel, hija de Isabel Pantoja, que por ejemplo Candela Serrat. Es una gran actriz, hija de Joan Manuel Serrat, que trabaja en el teatro e incluso en alguna ocasión, cuando se casó con Daniel Muriel, aparece en una revista. Eso no quita decir que ella había vendido, es decir, es un acto, es un momento de su vida, es un personaje público que ella puede autorizar a la revista que saquen una fotografía en una revista, pero ahí se queda. Es decir, por salir una vez no quiere decir que ya el personaje esté en manos o garras de alguna prensa, no. Es decir, ella eso se puede hacer. Otra cosa es que se viva de este negocio. Y cuando se vive de este negocio, pues también tiene las consecuencias de este negocio, porque como todo en la vida casi nada es gratis. Es decir, y al final, cuando tú durante un tiempo decides que quieres vivir de eso, pues a lo mejor el que te ha pagado dice, pues es que ahora yo quiero vivir. Entonces, es algo que se retroalimenta. Eso, Agustín Pantoja. Pero el otro tema de actualidad de esta semana... Perdona, una puntualización para acabar con el tema de Agustín Pantoja. Y es que hay otra cosa que me ha resultado curiosa. Y es que solo se condena a Mediaset. Hay muchas veces... cuando, solo se demanda. No sé si solo se demanda, pero solo se condena a Mediaset. En este caso, cuando se produce este tipo de vulneraciones al derecho al honor a la intimidad a través de programas de televisión, pues la primera pregunta que surge es ¿a quién se demanda, no? Por una parte podemos tener el responsable, que es el titular del canal de televisión. Por otra parte podemos tener la productora de ese concreto programa. Incluso en algunas ocasiones podemos tener a colaboradores o a presentadores que son los que al fin y al cabo manifiestan o verbalizan aquellos actos que se pueden entender que vulneran esos derechos. ¿Qué es lo que sucede? Que la responsabilidad de todos esos agentes, como norma general, no es así, como incluso casi ni como norma general, pero se puede establecer un régimen de solidaridad. ¿Qué significa eso? Que yo para reclamar una determinada cantidad se la puedo reclamar solo a uno de ellos o a todos ellos en su conjunto. Por ejemplo, volviendo al tema de los 100.000 euros, que esta vez no se los voy a reclamar a Almudena, si yo quiero demandar a Mediaset, quiero demandar a una productora y quiero demandar a un determinado presentador o presentadora, pues en esos casos yo puedo interponer una demanda de 100.000 euros y reclamarle los 100.000 euros a los tres y el que tenga dinero que me pague. Eso es la solidaridad de forma muy resumida. ¿Qué es lo que sucede? Que yo, dentro de esa solidaridad, puedo tomar esa decisión y decir, bueno, pues en vez de reclamarle 100.000 euros y que me lo paguen los tres, lo que puedo hacer es decir, bueno, pues yo formulo la demanda única y exclusivamente frente a Mediaset y le reclamo los 100.000 euros. En este caso, al fin y al cabo, es una decisión más práctica que de otra índole. Y en este caso entiendo que se ha demandado a Mediaset es porque se puede entender que es una empresa solvente que va a dar cumplimiento a ese
ese pago, a esa posible condena, si es que se produce, y con eso se obtendría la satisfacción de las pretensiones. Hay otra cosa que también podíamos comentar, que es la cantidad a la cual ha sido condenada Mediaset, que han sido 50.000 euros. ¿Es mucho o poco, Almudena? Pues yo creo que está dentro de una franja normal de las cantidades que se suelen, por las cuales se suelen condenar por este tipo de delitos. De delitos, perdón, de vulneraciones. No es un delito, es de carácter civil. Lo que pasa es que sí que es cierto que desde mi punto de vista, aunque estas cuantías no se pueden por los jueces aplicar teniendo en cuenta el beneficio que ha obtenido la persona que ha vulnerado el derecho, la verdad es que a efectos prácticos, a una cadena o a un grupo audiovisual como Mediaset, 50.000 euros, no les reporta en absoluto, es que ni se dan cuenta, no se enteran, no es nada, no es dinero. A una persona particular probablemente sí, pero a un grupo como este tan potente no. Y desde luego el beneficio que ellos han obtenido mediante esta vulneración, desde luego no va a ser en absoluto disuasorio si las condenas son en este tipo de cuantías. Obviamente la justicia tiene que ser igual para todo el mundo, pero sí que es cierto que yo creo que no suponen este tipo de condenas ninguna cortapisa para que puedan seguir vulnerándose los derechos de las personas. Y desde luego, en este caso, creo que es absolutamente niño. También es cierto que, aparte de la condena de los 50.000 euros, también se condenó a que la sentencia fuera leída, el fallo de la sentencia fuera leído en un programa de la misma franja horaria. Hay una cosa que a mí, claro, estoy en de comunicación que llama mucho la atención, es casi todas las sentencias aparece que sea leída, pero por parte del despacho después no se enfatiza, es decir, o se ejecuta correctamente el que sea leída. Entonces hay que llamar unas cuantas veces porque molesta mucho más al medio de comunicación que tenga que ser leída, es decir, que se tenga que retractar ante el público la misma franja más o menos con el mismo tiempo, que nunca coincide el tiempo porque sería imposible, que el pagar 50.000 euros, porque 50.000 euros no. Concretamente este despacho sí son de los que llaman para decir que tiene que ser leída esa sentencia.